Soy Javier González Sánchez, les doy la bienvenida a otra emisión del programa IEA en tu casa. Hoy continuamos con la unidad 2 del módulo Escribo con la computadora. Acompáñame en esta sesión a seguir aprendiendo más de la computadora, en este caso a hacer uso de las tablas. De tal forma puede representarse ordenadamente y con formato que permita una mejor organización en el procesamiento de los datos. Si no cuentas con el módulo físico, recuerda que puedes escanear el código QR que se muestra en pantalla. Te invito también a que consultes los contenidos de la plataforma Aprende INEA en el link que aquí se enuncia. Iniciamos con la unidad 2, organizar la información en tablas. Al término de la unidad aprenderás a crear tablas y a configurarlas de acuerdo con la información que escribas en ellas. Reconocerás que trabajar con tablas te será muy útil si tienes que comparar datos u ordenar información. Esta unidad consta de los siguientes desafíos. Reto 7, insertar una tabla. Reto 8, seleccionar una tabla y escribir en ella. Reto 9, ordenar alfabéticamente los datos de una tabla. Reto 10, agregar o eliminar filas o columnas. Reto 11, colocar bordes y sombras a una tabla. Y reto 12, cambiar el color de texto de una tabla. Manejar un negocio no es tarea fácil. Hay que estar al pendiente de los productos que faltan, las deudas, los clientes y mucho más. En esta unidad conocerás algunos consejos para organizar un negocio y a la vez aprenderás a organizar la información en tablas. Andrés es propietario de una tlapalería que se encuentra en un poblado cercano de la ciudad de Chihuahua. Él estudió la primaria y cuando empezaba la secundaria tuvo que dejar de estudiar para trabajar en el negocio de su padre. Ya lleva muchos años en el negocio. Ahora lo ayuda Rogelio, su hijo. Él estudia la secundaria en una plaza comunitaria donde ha aprendido a usar la computadora y el internet. Rogelio ha enseñado a su padre a usar lo básico de la computadora y Andrés quiere aprovechar estos conocimientos en su negocio para organizarse mejor. Para ello, él enfrentará algunos desafíos que irá resolviendo conforme vayamos avanzando el estudio de la unidad. Iniciamos con el reto 7, insertar una tabla. Una de las primeras cosas que necesita hacer Andrés es una lista de los productos que hacen falta para comprarlos la próxima vez que venga el distribuidor. Rogelio le propuso que hicieran una lista en forma de tabla para escribir de manera más ordenada los productos que deben pedir y las cantidades de cada uno. ¿Lo ayudamos a lograr el reto, el de insertar una tabla? Una tabla te permitirá organizar la información en columnas que se localizan verticalmente y las filas que se hallan horizontalmente, ambas de manera ordenada. Observe la ilustración en pantalla, citada en la página 33 de su libro. Ahora observe en su pantalla los ejemplos del procedimiento para insertar la tabla. Primero colocamos el cursor donde el icono insertar. Después buscamos el menú tabla y se selecciona la opción insertar tabla. Por último, se indica el número de columnas y el número de filas que quiere que tenga la tabla. Se oprime el botón derecho o izquierdo del mouse según sea el caso y en la ventana que se abre las columnas y las filas seleccionadas. Otra manera de seleccionar columnas y filas es como se indica a continuación. Nos vamos a insertar y se oprime la función tabla. Aparecerá un recuadro con varias opciones como las siguientes, que podrás elegir la que esté en estudio. Ahora consultemos la sección pantalla que se ubica en el CD de actividades que continuamente estaremos estudiando. Recuerda que para crear un nuevo documento en el procesador de palabras debes hacer clic en el botón de la función que vayas a trabajar.
Empecemos con las actividades. Abre un documento nuevo e insertemos una tabla con una columna y 16 filas, como el que se muestra en pantalla. Guarda y cierra este documento en tu carpeta con el nombre de Tlapalería. Continuemos con el reto 8. Seleccionar una tabla y escribir en ella. Andrés ya hizo la tabla. Solo falta escribir en ella los nombres de los productos que faltan. ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Cómo logrará Andrés el reto? Observa en pantalla el desarrollo que tuvo que hacer al seleccionar una tabla y escribir en ella. Para seleccionar una tabla ya creada, coloca el puntero del mouse dentro de una celda de la tabla. Posteriormente, oprime el botón derecho o izquierdo del mouse. Si son varias las columnas y renglones que quieres seleccionar, arrastra el mouse sin soltar el botón hasta tener toda la tabla seleccionada. Esto te servirá para cuando debas cambiar el lugar de una tabla o copiarla y pegarla en otra hoja o documento. Y por último, para escribir dentro de una tabla, coloca el cursor en la celda que quieras y empieza a teclear. Ahora, consulta la sección pantallas que se ubica en el CD de actividades y realiza las siguientes acciones y dale seguimiento en la pantalla. Primero, abre el archivo productos y el archivo acabados del disco compacto ubicado en la carpeta unidad 2. Después, escribe los datos de ambos archivos en la tabla que realizaste en el reto anterior. Es decir, abre el archivo Tlapalería y vacía todos los datos de los dos archivos. Un producto en cada fila. Al fin ya sabes cómo trabajar con dos o más archivos a la vez. Para concluir el reto, guarda el archivo con el mismo nombre de Tlapalería y cierra todos los archivos que estén abiertos. Examinemos el reto 9. Ordenar alfabéticamente los datos de una tabla. Rogelio y Andrés ya tienen la tabla con los nombres de los productos que hacen falta. Para que sea más sencillo ubicarlos, Rogelio propone ordenarlos alfabéticamente. ¿Sabrá cómo hacerlo? ¿Podrá lograr el reto? Veamos qué es lo que hace. Ordenar alfabéticamente te ayudará a ubicar rápidamente un producto o nombre o una lista. Es necesario que las palabras que quieras ordenar estén en forma de lista. Inicialmente, selecciona la lista de palabras que quieras ordenar alfabéticamente, como la que vemos en pantalla. Inmediatamente en el menú Inicio, selecciona la opción Ordenar, verás que se despliega una ventana como observamos en la siguiente ilustración, misma que te da la opción de ordenar en forma ascendente de la A a la Z y de forma ascendente de la Z a la A. Selecciona la que creas conveniente y elige con o sin encabezado y oprime el botón Aceptar. Inmediatamente la lista estará ordenada. ¿Ves lo fácil que es? Ahora en el CD de actividades realiza las siguientes funciones. Actividad 1. Abre el archivo Tlapalería del reto anterior, luego ordena alfabéticamente los productos. Guarda y cierra tu archivo con el mismo nombre. Examine la siguiente pregunta de la página 38 de su libro. ¿Cuál de las dos listas siguientes quedó ordenadamente alfabéticamente? Claramente vemos que es la lista con la letra A. Vamos con la actividad 2. Abre el archivo materiales de tu carpeta de actividades y ordénalos alfabéticamente, como el ejemplo proyectado en pantalla. Guarda los cambios y cierra el archivo. Bien, ahora estudiemos el reto 10. Agregar o eliminar filas o columnas. Andrés está muy contento con la tabla que le está ayudando a hacer su hijo. Solo que ahora nota que hace falta agregar la cantidad de cada uno de los productos que hay que comprar. Para no hacer otra tabla nueva, Andrés propone insertar una columna, como la que se ilustra en el ejemplo en pantalla. ¿Lo ayudamos?
Para este caso buscamos menú herramientas de tabla y elegimos opción presentación en el procesador de palabras. Colocamos el puntero del mouse en la tabla y damos clic en insertar a la izquierda para anotar la cantidad de productos a comprar. Recordemos que para guardar archivos con otro nombre puedes usar la función guardar como. Se oprime menú archivo, seleccionamos la opción guardar como y elegimos la carpeta donde vayas a guardar el archivo, como ves en la ilustración en pantalla. ¿Cómo lograr el reto? ¿Agregar filas y columnas? Bueno, primero se coloca el cursor dentro de una tabla justo donde quieras agregar una fila o columna. Luego seleccionamos en el menú tabla la opción insertar. Finalmente se elige una de las opciones que se te presentan: columnas a la izquierda, columnas a la derecha, filas en la parte superior y filas en la parte inferior. Automáticamente verás que se inserta una columna o renglón donde lo indicaste. Observa ejemplo ilustrado en pantalla. Otra manera de insertar columnas a la izquierda, columnas a la derecha, filas en la parte superior y filas en la parte inferior es como se presenta a continuación. Seleccionamos la columna indicada y oprimimos con el botón izquierdo o derecho del mouse, según sea el caso, la opción insertar y aparecerá un recuadro con varios rubros, mismo que se ejemplifica en pantalla. Aprendamos ahora a eliminar filas y columnas. Colocamos el cursor dentro de la tabla o fila que quieras eliminar en la opción presentación y selecciona en el menú tabla la opción eliminar. A continuación, observa en pantalla la distribución de una tabla con sus columnas, filas y celdas. Ahora, con el ejemplo antes citado, elige fila o columna según sea lo que necesites eliminar. Analiza que si eliges la opción tabla, se borrará toda la tabla. Si eliges celda, se borrará solamente el cuadro donde está el cursor. En la siguiente tabla puedes mover el ancho de una columna. Para realizar esto, lleva el cursor sobre la línea de las columnas que quieras mover. Cuando aparezca la forma, presiona el botón del mouse y sin soltarlo, mueve la columna hacia la derecha o hacia la izquierda hasta que quede del tamaño que desees. Observa la ilustración en pantalla. Ahora consultemos la sección pantallas que se ubica en el CD y veamos en pantalla las siguientes actividades que vamos a realizar. Abre el archivo de la palería de tu carpeta de actividades, agrega 3 filas al final de la tabla. Después, escribe en cada una de ellas los productos siguientes: tubo de PVC, cemento de 50 kilogramos y pintura satinada de 5 litros. Posteriormente, agrega otra columna a la derecha de la que tienes y escribe en esta columna las cantidades que tú supongas que Andrés deberá comprar cada producto y céntralas en cada celda. Ajusta el ancho de esta última columna, cambia de letra y sombrea con el color que tú desees. Por último, agrega una fila a la tabla en la parte superior de escribir los títulos de cada una de las columnas. En la primera, escribe productos y en la segunda, cantidad. Céntralos y cámbiales de color que quieras. No te olvides de guardar y cerrar este archivo en tu carpeta con el nombre de pedidos. Recuerda que para centrar un texto debes primero seleccionarlo y luego oprimir el botón del mouse en centrar, como se muestra en la siguiente ilustración. Reto 11. Colocar bordes y sombras a una tabla. La tabla que acaba de hacer Andrés con ayuda de su hijo ha quedado muy bien, solo que ahora quieren darle un formato más presentable. Lo ayudamos a lograr el reto colocando bordes y sombras a una tabla. Esta función te será útil para resaltar, diferenciar u organizar una tabla o parte de la misma.
Veamos en pantalla el siguiente procedimiento. Para ello seleccionamos primero la tabla o las partes de la misma con las que se va a trabajar. Buscamos en el menú tabla la opción diseño. Ahí hallarás un botón que te indica bordes y sombreado. Oprímelo y se abrirá una ventana donde verás el estilo, color y ancho de los bordes que prefieras darle a tu tabla. Realicemos la siguiente actividad. En la tabla que a continuación se presenta, si queremos sombrear uno o varios cuadros de una tabla, seleccionamos y en la opción sombreado elegimos el color que nosotros queramos, además de asignar el grosor del borde de la tabla. Observa el ejemplo en pantalla. ¿Sabías que a veces las barras de formato o de dibujo no están visibles? Para verlas, busca en el menú inicio la opción barras de herramientas de dibujos. Se abrirá una lista con todas las barras de herramientas disponibles. Selecciona y abra formato. Le aparecerá varias funciones que podrá utilizar. Para asignar borde y sombreado a tu tabla, como se ilustra en pantalla. Consulte el CD de actividades citada en la página 44 de su libro. Abre el archivo pedidos y selecciona toda la tabla. Cambia el estilo, color y ancho de los bordes por el que más te agrade, según proceso ilustrado en pantalla. Mira cómo queda tu tabla finalmente. Observa el siguiente proceso. Selecciona la primera fila de la tabla y cambia la fuente. Luego a cursiva y finalmente subráyala, quedando la tabla finalmente como se ilustra en pantalla. No te olvides de guardar los cambios con el mismo nombre de archivos pedidos. Te sugiero ver en la pantalla el procedimiento de las siguientes actividades. Seleccionamos de la tabla el archivo pedidos, la primera fila donde están los títulos. De inmediato, dale a esta fila el color y sombra que tú desees. Y se resalta con negrita el texto de la misma. Luego se seleccionan las columnas y los renglones restantes de la tabla y las sombreamos con otro color que nos guste. Finalmente, guarda el archivo con el nombre de pedidos varios en tu carpeta de actividades y ciérralos. Recuerda que los pasos para cambiar el color del texto de una tabla son iguales para los textos que no están dentro de una tabla. Bien, concluyamos la unidad con el reto 12. Cambiar el color al texto de una tabla. Rogelio le comentó a su papá que además de sombrear ciertas partes de una tabla, también se podía cambiar el color del texto. Entusiasmado, Andrés le pidió que le enseñara a hacer esto. ¿Quieres aprender a cambiar el color del texto de una tabla? Para cambiar el color tienes dos opciones, según la plataforma que uses. Opción A, desde tu computadora personal. Veamos el ejemplo en pantalla. Selecciona el texto al que quieras cambiar el color. En el menú inicio elige la opción fuente. Se abrirá una ventana en la que deberás seleccionar el color que prefieras y oprime aceptar. Leamos el siguiente párrafo al cual se cambió el color de la fuente. Selecciona el texto al que quieres cambiar el color. Otra opción es como se ilustra en pantalla. Puedes optar directamente por el color del carácter. Haces el mismo procedimiento de la demostración anterior, seleccionas texto, te vas a color de fuente y oprimes el color deseado. Sigamos con la opción B. Desde tu computador portátil. Selecciona el texto al que quieras cambiar el color. Oprime el botón mouse izquierdo o derecho según sea el caso. Se abre una relación de opciones. Presiona fuentes. Se abrirá una ventana en la que podrás seleccionar el color que más te agrade y le das a aceptar. Puedes identificar el procedimiento ejemplificado en la pantalla, así como ver el párrafo que se cambió el color de la fuente. Prosigamos con otras funciones que se irán ejecutando y proyectándose en pantalla.
Examina el CD de actividades y efectúa lo que se te pide. Abre el archivo que se te presenta en pantalla que se llama pinceles del CD en la carpeta unidad 2. Seguidamente realiza una tabla con el número de columnas y renglones necesarios para cortar y pegar los datos que allí aparecen, como cantidad, artículos y el precio. No olvides incluir una fila para los títulos de cada columna. Si puedes notar, utilizamos 9 renglones y 3 columnas. Tomemos el ejemplo de la tabla anterior y ordenemos de forma descendente conforme a la columna artículo. Podemos apreciar que el producto pincel plano grande quedó en primer lugar y la brocha de 1.5 pulgadas de cerda camello en último lugar. Para terminar, elige el color para el encabezado de cada columna y otro para el contenido, y escoge un distinto tipo de letra para cada columna. No olvides de guardar y cerrar este archivo con el mismo nombre de pinceles en tu carpeta de actividades. Muy bien, ahora te ruego a reanudar tu aprendizaje fortaleciendo tus conocimientos y repasando, practicando todo lo que has estudiado. Te recomendamos realizar las actividades de las páginas 47, 48 y 49 del libro en mención. Si tienes dudas, pregúntale a tu asesor o al apoyo técnico de tu coordinación. Ellos te orientarán y facilitarán la información necesaria que necesites. Gracias por su atención. Los invito a seguir la transmisión en vivo del Guía en tu Casa todos los martes a las 11 horas de la mañana, aquí en TV UJAT. Nos vemos en la próxima sesión.